Amigos de mirada atenta, corazones frágiles y amantes de las historias que laten detrás del brillo de la pantalla, bienvenidos a un episodio diferente, intenso y sin anestesia de escándalos de series turcas. Hoy no venimos a envolverlos en una fábula ni a encender fuegos artificiales de romance. Hoy descendemos al epicentro de una tormenta emocional donde el amor, cuando se hiere, se convierte en filo que corta en dos direcciones. Nuestros protagonistas han sido inspiración de muchos, y sin embargo ahora parecen caminar por orillas distintas, separados por un muro de orgullo y malentendidos. Cenk Torun y Mahsine Meravet. Antes de entrar en el relato, les pido algo simple y sincero. Si creen que las historias verdaderas merecen ser contadas con respeto y profundidad, suscríbanse ahora mismo, activen la campana para no perderse ni un suspiro de sus estrellas favoritas y sobre todo, consideren hacer clic en el botón unirse. Ser parte oficial de esta familia impulsa este tipo de narrativa que el resto del mundo apenas imagina. ¿Listos para escuchar a un corazón decir basta? Todo estalló en una noche que debía rendir homenaje al arte y acabó revelando heridas privadas bajo la luz despiadada de los flashes. El escenario fue un prestigioso encuentro cultural en Ankara, esa capital de clima duro que pareció replicar el frío que se instaló entre ellos. Cenk Torun y Mahsine Meravet, símbolos alguna vez de complicidad y fuego, coincidieron en el mismo salón, pero con un océano de silencio entre ambos. Intentaron esquivar el mínimo cruce directo y sin embargo las cámaras, testigos que no perdonan, captaron un vaivén de miradas cargadas de electricidad. No eran ojos de indiferencia, sino proyectiles encendidos con todo lo no dicho durante meses. Los presentes describieron la atmósfera como pesada, saturada, donde cada gesto de uno parecía provocar en el otro un reflejo casi físico. El momento crucial llegó cuando la prensa rodeó a Cenk, buscando la frase protocolaria. Él decidió que era hora de quitarse la máscara. Ante la pregunta punzante de un reportero, Mahsine Meravet volvió a jugar con tus sentimientos. Cenk no buscó la fuga. Con ese rostro de quien ha peleado demasiadas batallas a solas, respondió, no voy a permitir que nadie más ponga en duda lo que siento ni quién soy. He sido transparente y no tengo intención de seguir haciendo de figurante en un juego emocional que solo me hace daño. Y lo que estremeció las redes y dejó a los seguidores en shock fue la sentencia que soltó sin titubeos, dura como un portazo, no juegues más conmigo. No fue súplica ni ruego, fue advertencia, una raya en la arena trazada con la sangre fresca de una herida abierta. Cenk, usualmente medido y contenido, mostró la cara de un hombre que alcanzó su límite, ese borde en el que la paciencia deja de ser virtud para convertirse en defensa propia. Las palabras viajaron como eco indetenible y prendieron el motor de las teorías. Unos sostienen que el estallido fue la respuesta a un intento tardío de acercamiento que Mahsine habría hecho días antes por mensaje privado, uno que él decidió no responder. Otros, más cínicos, apuntan a la reacción directa ante una entrevista reciente de Mahsine, en la que, sin nombrarlo, dejó caer con cierta altivez que hay personas que no saben soltar y siguen atadas al ayer. Sea cual fuera la chispa, el efecto fue devastador. Cenk declaró cerrada la temporada. Y aquí les pregunto, queridos amigos de escándalos de series turcas, ¿fue correcto exponer su dolor para cortar la especulación? ¿O debió guardar silencio? Déjenos su opinión. Ya saben que quienes han hecho clic en unirse reciben respuesta prioritaria. Para entender el peso de esa rabia, hay que volver a los días previos, a los detalles que la luz del foco suele pasar por alto. Una fuente muy próxima al actor nos reveló una pieza que altera el tablero. Semanas antes de Ankara, Cenk le escribió a Mahsine una carta a mano. No un WhatsApp impulsivo, no un correo distante. Una carta real, un gesto desnudo que buscaba reconciliar o, como mínimo, poner un punto final claro. Quiso hablar desde el corazón, dejando su orgullo en la puerta, nos confió la fuente. Y la única respuesta fue el silencio. Un silencio absoluto, imposible de atravesar. Eso fue lo que más lo hirió. Quienes lo conocen describen a Cenk como un hombre que soporta en silencio hasta que estalla. Aquella noche el peso de esa carta ignorada, ese gesto de amor pisoteado por la indiferencia, se volvió insoportable. No entraré en detalles, dijo luego a un pequeño grupo de periodistas, con la voz quebrándose, solo diré que no merezco ser parte de una narrativa que no me respeta como hombre ni como ser humano. Mientras él eligió la filo de la palabra, Mahsine parece haber optado por un camino más zigzagueante. Oficiales, declaraciones no hubo.
Sin embargo, en la mañana del evento publicó una historia con una frase enigmática: a veces, hasta el silencio es una respuesta. ¿Justificación para la carta nunca contestada? Una provocación. La escena decisiva ocurrió cuando se apagaron las cámaras. Testigos aseguran que al quedar el salón vacío de reporteros, Maasine se quedó sola, recogida en un rincón, desbordada. La vi con los ojos brillosos casi de vidrio, mirando la pantalla del teléfono, relató uno de ellos. Parecía escribir algo, o tal vez dudaba, con el dedo suspendido sobre el botón de enviar. Horas después la intriga ardió, apareció filtrada una captura sin verificar, supuestamente mostrando a Maasine redactando una nota en su móvil con un título sencillo: para Cenk. El contenido: un rompecabezas de recuerdos, arrepentimiento y dulces reproches. No fue solo tu culpa ni la mía, fue de los dos, y quizá entendimos tarde cómo hablarnos, decía una de las frases más compartidas. Mientras los medios pedían confirmación, la representante de ella ensayó un cortafuegos: Maasine no quiere alimentar este desborde emocional, lo que tenga que decir, lo dirá en privado. Para los fans, aquello sonó menos a desmentida que a confirmación tácita de que algo se movía detrás del telón. En paralelo al vaivén romántico, empezaron a circular lecturas profesionales. Un periodista bien informado sostuvo que la chispa del desconcierto de Maasine, y por arrastre, la reacción de Cenk, habría sido una oferta laboral. Se dice que Cenk Torun fue elegido como protagonista de una nueva serie junto a una actriz con quien ya compartió química notable en el pasado. Y esa actriz no es Maasine. Ese detalle habría despertado en ella la sensación de ser reemplazada, como si él hubiera dado vuelta la página en lo profesional sin cerrar adecuadamente el capítulo humano. Se sintió desplazada, susurró una voz del entorno, y se abrieron cicatrices que creía curadas. ¿Puede el celo profesional destruir más que los celos del corazón? Ustedes dirán en los comentarios. Si quieren apoyar la investigación, el botón unirse está ahí, a un clic. Al día siguiente Cenk redobló la apuesta con una publicación que sonó a manifiesto de renacimiento: cuando lo das todo y aún así no alcanza, llega la hora de dárselo a quien más lo necesita, a ti mismo. Un acto de amor propio celebrado por la mayoría de sus seguidores, que lo calificaron de valiente y necesario. Aún así, entre quienes creen en las segundas oportunidades se respiró una nostalgia que dolía. Eran una pareja que nos hacía soñar, verlos así, tan lejos, duele, escribió una usuaria. Las redes se volvieron campo de batalla emocional, saturadas de vídeos que intercalaban sonrisas pasadas con el hielo actual. Los fans, convertidos en detectives, notaron que ambos compartían canciones melancólicas en listas públicas. Una historia de Maasine con un Utamadm, no pude olvidar, fue leída como un sos y se hizo tendencia en minutos. Y sin embargo nada es definitivo. Ni reconciliación confirmada ni cierre tajante. Cenk fue claro. No estoy dispuesto a sacrificar mi paz por alguien que no sabe lo que quiere. No es odio, es preservación. Palabras que suenan a lápida. Pero una persona muy cercana dejó un resquicio de luz: duele, sí, pero no es indiferencia. La indiferencia calla, la rabia, en cambio, grita que aún te importa. Si llegara una disculpa sincera, quizá no sea demasiado tarde. ¿Y qué hay de los rumores de aquella noche? Corre la versión de que Maasine, en la penumbra de su cuarto, terminó enviando ese mensaje. ¿Lo leerá Cenk? ¿O el tiempo de las palabras se agotó para siempre? Estamos ante el desenlace doloroso de una historia marcada por el orgullo, el desconcierto y lo no resuelto que se niega a morir. Cenk Torun alzó la voz para blindar su corazón. Maasine Meravet se escudó en la quietud para ocultar lágrimas. ¿Es el final o un inicio oculto bajo la forma de una despedida? Solo el tiempo tendrá la última palabra. Lo que sí es innegable es que esta trama tocó las fibras de miles que ahora esperan, con el corazón en un hilo, ese simple lo siento o ese te extraño con poder de torcer el destino. Gracias por acompañarnos en este viaje intenso. En Escándalos de Series Turcas seguiremos cada movimiento para ustedes. No olviden suscribirse, contarnos cómo los hizo sentir esta historia y hacer clic en unirse para respaldar el trabajo que amamos hacer. Les mandamos un abrazo desde el corazón de Ankara, donde el invierno parece más frío cuando un amor tiembla y la ciudad entera contiene el aliento esperando una respuesta que quizá jamás llegue.
Y si llega, que nos encuentre aquí atentos, con el oído afinado y el alma lista para escucharla.